¿Sabes qué es lo más extraño de Akaza? Que siendo uno de los demonios más brutales y despiadados de Kimetsu no Yaiba, logra que millones de fans lo recuerden con más cariño que a muchos héroes. Su sola presencia transmite violencia, fuerza y orgullo. Y aún así, detrás de cada golpe hay una historia que nos hace preguntarnos, ¿de verdad es un monstruo tan despiadado como parece? Porque seamos sinceros, hay villanos que simplemente se odian, son maldad en estado puro y nada más. Pero con Akaza ocurre lo contrario, nos atrae, nos fascina. ¿Por qué? ¿Qué lo diferencia de otros demonios? ¿Cómo alguien obsesionado con la fuerza puede despertar tanta empatía en nosotros? Quizás la respuesta está en que Akaza no nació como un monstruo. Antes de ser la temible Luna Superior 3, fue un niño llamado Hakuji, marcado por la tragedia desde pequeño. Y cuando el dolor lo destruyó por completo, su rabia se transformó en una ideología, una visión del mundo donde solo los fuertes merecen vivir. Una filosofía brutal, sí, pero que tiene más humanidad de la que parece. Y ahí está la paradoja. Odiamos sus acciones, pero entendemos su dolor. Lo vemos arrancar vidas sin piedad y al mismo tiempo no podemos dejar de pensar en el niño que solo quería proteger a los suyos. Akaza es la prueba que un villano no necesita ser empático para generar empatía. Basta con que su historia nos refleje de alguna manera. En este video no solo vamos a representar su historia, también vamos a entrar en su mente y en su filosofía. Vamos a ver cómo la tragedia convirtió a un niño en un demonio, cómo sus batallas contra Rengoku, Tanjiro y Giyu reflejan sus contradicciones internas y cómo su muerte no fue su derrota, sino un acto de liberación. Porque esto es Red Beret y hoy veremos la historia, psicología y filosofía de Akaza, el demonio más humano de Kimetsu no Yaiba. Antes de empezar, deja un like si piensas que Akaza es el mejor villano de la serie y por favor ve a la pestaña de comunidad donde siempre estoy preguntando qué video quieren para la próxima semana. Ahora sí, empezamos. Antes de convertirse en un demonio, Akaza fue un niño llamado Hakuji, y desde el primer día la vida se empeñó en golpearlo sin piedad una y otra vez. Su padre estaba gravemente enfermo y sin dinero para las medicinas. Hakuji se vio obligado a robar, tenía apenas 13 años y aunque sus manos pequeñas se mancharon de delincuencia, su corazón estaba lleno de amor desesperado. Robaba porque no podía aceptar ver morir a la única persona que le quedaba, pero la sociedad no entendía ese sacrificio. Lo atraparon varias veces, lo golpearon, lo azotaron y lo marcaron con tatuajes en la piel, señales que lo condenaban como criminal reincidente. Para los demás era un delincuente más, para él era una cadena invisible que lo seguía a todas partes. El golpe más cruel no vino de la justicia, sino de su propio hogar. Su padre, al darse cuenta que su enfermedad arrastraba a su hijo una vida de crímenes, se quitó la vida para liberarlo de esa carga. Imagina tener 13 años y cargar con la culpa de que tu padre se quitó la vida para salvarte. Ese recuerdo se convirtió en la primera gran herida de Hakuji. Desde entonces, la palabra debilidad dejó de ser algo abstracta, era el motivo de su desgracia. Solo, rabioso y marcado como un delincuente, parecía destinado a perderse, pero entonces apareció Keizo, un maestro de artes marciales que lo rescató de las calles, no lo juzgó, no lo trató como un criminal, lo entrenó, le dio disciplina y un lugar donde pertenecer. Por primera vez sintió que alguien aparte de su padre lo aceptaba y junto a Keizo conoció a Koyuki, su hija, enferma pero de espíritu bondadoso. Ella encontró en él una ternura que nadie más veía y Hakuji encontró en ella un amor que lo hizo soñar en un futuro. Por un tiempo, la tragedia pareció detenerse. Hakuji entrenaba sin descanso, no para sobrevivir, sino para proteger a los que amaba. Había encontrado algo que valía la pena defender y cada golpe en el dojo era un recordatorio de que su vida tenía un propósito. Con Keizo como maestro y Koyuki como su amor, parecía que la herida de su pasado empezaba a cerrar. Pero la vida no perdona tan fácilmente. Un dojo rival envidioso de Keizo y sus artes marciales avanzadas envenenó el pozo de agua del lugar de donde todos tomaban. Cuando Hakuji regresó, encontró los cuerpos sin vida de Keizo y Koyuki. El amor y la familia que había reconstruido desaparecieron en un instante. Era la repetición de la tragedia. Primero su padre, luego su maestro y luego su prometida. Y otra vez, la debilidad fue el detonante. La enfermedad de Koyuki, la traición de los rivales, su incapacidad para protegerlos. Esa noche, Hakuji dejó de ser humano. No porque se convirtiera en un demonio literal, sino porque su rabia lo devoró. Entró al dojo rival y con sus propias manos desvivió a más de 60 personas. No fue un combate honorable, fue una masacre. Cada golpe era un grito de furia contra el destino, contra la fragilidad, contra sí mismo. Su cuerpo actuaba como humano, pero su corazón ya estaba en ruinas. Psicológicamente, ese momento fue la ruptura definitiva. Lo que hasta entonces era dolor contenido se transformó en una ideología. Hakuji dejó de creer en la bondad, dejó de confiar en la esperanza. Si todo lo que amaba moría por ser débil, entonces solo los fuertes merecían vivir. Sin darse cuenta, ya estaba construyendo su filosofía que lo definiría como Akaza. Y fue justo entonces, en medio de esa ruina, esa noche oscura,
cuando apareció Muzan Kibutsuji, el rey de los demonios. Reconoció de inmediato el potencial que ardía en Hakuji, la fuerza física descomunal, el odio puro por la fragilidad y un corazón destrozado listo para manipularse. Muzan no le ofreció consuelo, le ofreció poder. Le tendió la mano, literalmente, se la tendió en la cara, no para salvarlo, sino para terminar de hundirlo. Y Hakuji, sin nada que perder, aceptó. Ese día murió el niño y nació el demonio Akaza, un demonio que llevaba tatuada en el alma la idea de que la debilidad destruye y que vivir sin fuerza es lo mismo que estar condenado. Si algo define a Akaza más allá de sus puñetazos que parecen terremotos, es su manera de entender la pelea. Para él el combate no es solo violencia, es un lenguaje, una filosofía en movimiento. Cada golpe que da no busca únicamente destruir, también busca dialogar con el rival, y esa forma de ver la fuerza quedó marcada desde su primer gran batalla en pantalla, su enfrentamiento contra Kyojuro Rengoku. Ese combate es mucho más que un choque de técnicas espectaculares, es un debate filosófico en forma de puños y espadas. Rengoku representa la fortaleza del espíritu humano, la convicción de proteger la vida incluso a costa de la suya. Akaza, en cambio, encarna la creencia de que la verdadera fuerza solo existe cuando se transcienden los límites humanos. Por eso, en medio del combate, intenta convencer a Rengoku de convertirse en demonio. No lo hace solo para reclutarlo, lo hace porque ve en él una fuerza que siempre buscó. Para Akaza, dejar morir a un guerrero tan admirable sería un desperdicio imperdonable. Y aquí es en donde su humanidad rota se asoma, porque aunque grita que los débiles no merecen vivir, en realidad le está otorgando la oportunidad de que alguien fuerte permanezca a su lado. Cuando Rengoku rechaza su oferta, Akaza lo respeta profundamente, pelea con toda brutalidad, sí, pero nunca con desprecio. Al final, cuando Rengoku cae y casi lo mata, no lo celebra como una victoria, sino que se marcha con la cola entre las patas con una mezcla de rabia y vacío. Esa batalla lo marcó, porque le recordó lo que alguna vez quiso ser, un guerrero que lucha con compromiso, no solo por sobrevivir. Durante la batalla también estaba presente Tanjiro. Al principio, Akaza lo desprecia. Para él, Tanjiro era débil, un espadachín sin el poder suficiente para ser digno oponente. Sin embargo, poco a poco Tanjiro logra romper sus defensas, no tanto con la espada, sino con sus palabras y su voluntad. Akaza no entiende cómo alguien débil puede seguir levantándose una y otra vez sin rendirse. Cuando Akaza logra derrotar a Rengoku y ya está amaneciendo, le toca huir. Así que Tanjiro le lanza su espada y le atraviesa el pecho y empieza a insultarlo, a decirle que es un cobarde, a decirle que es un débil, a decirle que en verdad Rengoku ganó esa batalla. Akaza estaba muerto de la furia porque no entendía cómo Tanjiro, un ser tan débil, podría despreciarlo de esa manera. Esa terquedad lo desconcierta porque le recuerda a Hakuji, que entrenaba día y noche para proteger a Koyuki. El momento clave ocurre cuando Tanjiro lo enfrenta, no solo con fuerza, sino con sus palabras. Al final de la batalla le grita que él es un cobarde, que le tocó huir porque Rengoku había ganado. Esas palabras lo hieren más que cualquier técnica de respiración solar, porque sin saberlo, Tanjiro toca la herida que Akaza siempre intentó ocultar, su pasado humano, y con esto, su debilidad. Es ahí cuando su filosofía empieza a tambalear. Siempre dijo que los débiles no merecen vivir, pero Tanjiro le demuestra que la verdadera fuerza no está en destruir, sino en proteger a otros, incluso en su propia debilidad y su propio miedo. Más adelante, en el arco del Castillo Infinito, su enfrentamiento con Tanjiro y Giyu lleva esta contradicción al límite. Akaza pelea, pero no con toda su fuerza, se está divirtiendo, humilla a Ginyu y a Tanjiro en repetidas ocasiones y ellos se levantan una y otra vez. Él se empieza a frustrar, pues no puede obligar a Tanjiro, y cuando Giyu entra en escena, la lucha se convierte en un torbellino de fuerza y honor. Pero lo verdaderamente interesante no es la técnica, sino lo que ocurre dentro de Akaza. En medio de esa batalla, despiadada, empieza a recordar sus memorias de Hakuji, de Koyuki, de Keizo, regresan como cuchillos en su mente, y por primera vez, su odio hacia la debilidad se enfrenta directamente con el amor que una vez sintió. Ese instante es crucial, porque Akaza se da cuenta de que toda su ideología, ese código de que los débiles no merecen vivir, era una mentira para huir de su propio dolor. En su interior, siempre fue un niño que quería proteger, no el demonio que quería destruir, y es precisamente ese recuerdo lo que lo lleva a su final. Akaza simbólicamente se rinde al sol, no como derrota, sino como algo un poco más profundo. Muere no como un demonio, sino como Hakuji, recuperando por fin su humanidad. Desde el punto de vista filosófico, Akaza funciona como un espejo del pensamiento samurái, pero distorsionado. Respeta al rival, lucha con honor y cree en la fuerza como valor supremo. Pero mientras los samuráis buscaban dar sentido a la vida a través del deber, Akaza lo hacía a través del dolor. Su código no es nobleza, es un trauma convertido en ideología. Por eso fascina tanto, porque detrás de cada golpe hay un hombre intentando darle sentido a un vacío que siente imposible de llenar. En otras palabras, cada combate de Akaza no es solo un espectáculo, es un ensayo filosófico. Contra Rengoku vimos la contradicción entre la fuerza humana y la fuerza demoníaca, y contra su combate con Tanjiro y Ginyu vemos cómo la compasión y su propio pasado lo desarma incluso al más brutal.
y además vemos cómo se reconcilia con su propio pasado. En todos esos choques, Akaza no pelea solo contra espadachines, pelea contra la herida que lo convirtió en demonio. La muerte de Akaza en el Castillo Infinito no fue la derrota común, fue una realidad, el desenlace de un viaje interno que había comenzado muchos años antes, cuando aún era Hakuji. Durante toda su existencia como demonio, Akaza se negó a recordar su pasado humano. Cada vez que algo de su memoria intentaba salir, lo bloqueaba con violencia, con fuerza, como si aceptar ese dolor pudiera destruirlo. Pero en su último combate ya no pudo escapar. Mientras luchaba contra Tanjiro y Giyu, sus recuerdos regresaron uno por uno. Recordó la sonrisa de Koyuki, la voz de Keizo, el sacrificio de su padre. Recordó que antes de ser demonio había amado, y ese amor, enterrado bajo capas de rabia y sangre, fue lo que rompió la armadura de su ideología. Por primera vez en siglos, Akaza dejó de odiar, dejó de sentirse fuerte. En medio de la batalla, cuando por fin recuerda su vida humana, algo cambia dentro de él. Esa compasión lo obliga a mirar dentro de sí mismo y recordar la verdad. Su odio hacia los débiles nunca fue real, fue odio hacia su propia impotencia, hacia la fragilidad que lo persiguió desde niño, y en ese instante Hakuji despertó dentro de Akaza. Este despertar no lo volvió más fuerte como demonio sino como humano, dejó de pelear por rabia y empezó a hacerlo como quien se despide. Su furia desapareció y fue reemplazada por una calma extraña, como si aceptara que su tiempo había llegado. Por eso, cuando finalmente, aún después de haber perdido la cabeza y seguir peleando y volverla a regenerar, decide renunciar a la vida, decide renunciar a su fuerza. No lo hace como un monstruo derrotado, sino como un hombre liberado. Akaza no muere destruido por cazadores de demonios, muere entendiendo que todo fue su culpa, muere entendiendo que cometió pecados muy graves, pero también muere como el ser humano que siente arrepentimiento por no haber estado ahí para proteger a la mujer que amaba y al hombre que lo protegió desde niño. Su final tiene un simbolismo enorme dentro de Kimetsu no Yaiba. Mientras muchos demonios caen aferrados a su odio o a su vacío, Akaza cae recordando lo que lo hacía humano. Es uno de los demonios con los que podemos conectar y sentir aún más empatía, aunque sea en esos últimos segundos de su existencia. Eso lo diferencia de villanos como Douma o Kokushibo. Mientras ellos se hunden más en su oscuridad, Akaza trasciende. Desde el punto de vista filosófico, su final es un reflejo de la idea budista del nirvana, liberarse del ciclo del sufrimiento. Toda su vida, Hakuji y Akaza estuvo atrapado en un bucle de dolor, culpa y violencia, y al aceptar su fragilidad y recordar el amor que lo marcó, rompe ese ciclo. Su muerte no es una derrota, es una iluminación. Narrativamente, Akaza cumple un rol fundamental en la historia. Es un recordatorio de que incluso los antagonistas y villanos más brutales puede haber humanidad. Su arco demuestra que el odio casi siempre nace de una herida profunda y que incluso aquellos que parecen monstruos irreparables en el fondo son hombres heridos y lastimados por una vida muy difícil. En cierto modo, es uno de los personajes más humanos de la serie, precisamente porque su historia refleja un dolor universal, el miedo a perder lo que amamos y la impotencia de no poder protegerlo. Su legado queda impregnado en nosotros, pues Akaza representa la prueba de que incluso los demonios más temibles no son maldad absoluta, o por lo menos no son una maldad nacida de la nada. Su muerte reafirma para nosotros la visión de Tanjiro: la compasión y la empatía no es debilidad, es la fuerza más grande de todas, y para nosotros, Akaza queda como uno de los villanos que es imposible de olvidar. Porque, seamos sinceros, ¿cuántos antagonistas nos dejan pensando en filosofía después de sus peleas? Akaza no solo nos regaló algunas de las batallas más épicas de Kimetsu, también nos dejó una reflexión incómoda. ¿Cuántas veces disfrazamos nuestro miedo con fuerza? ¿Cuántas veces despreciamos la debilidad cuando en realidad lo que rechazamos es ver nuestra propia vulnerabilidad reflejada en los demás? Al final Akaza no fue un demonio que odiaba a los débiles, fue un hombre que nunca aprendió a aceptar su propia fragilidad y cuando lo aceptó, pudo descansar. Ese es el legado de Akaza, mostrarnos que la verdadera fuerza no está en negar lo que duele, sino enfrentarlo. Su muerte no fue el final de un villano, fue la liberación de un ser humano atrapado demasiado tiempo en el dolor. Akaza es la prueba de que en Kimetsu no Yaiba los demonios no son monstruos, son espejos rotos de lo que alguna vez fueron humanos. Su historia no es la de un villano genérico, sino la de un niño que lo perdió todo y que, incapaz de aceptar la fragilidad de la vida, convirtió su dolor en una filosofía de fuerza absoluta. Lo que lo hace inolvidable no son solo sus batallas, sino la paradoja que lo define. Un demonio que odiaba a los débiles porque en el fondo solo quería proteger, porque se sentía débil. Un guerrero que buscaba rivales fuertes para no recordar su fragilidad, pero que al final terminó encontrando la paz y la plenitud que buscaba al aceptar esa propia debilidad de sí mismo. Por eso su muerte no fue una derrota, sino un acto de liberación. Akaza no cayó como un monstruo vencido, cayó como Hakuji, un hombre que finalmente hizo las paces con su pasado. Y en ese detalle está la razón por la que tantos fans lo recuerdan con cariño, porque detrás del demonio siempre vimos al ser humano herido. Deja tu like, suscríbete y comenta qué otro video quieres para la semana que viene. Recuerda, esto fue Red Break y nunca te olvides de sonreír.